Hola, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a este primer miércoles bancario. Vamos a dar unos segundos que la gente empiece a sumarse a este espacio virtual. Hoy arrancamos los miércoles bancarios. El tema de hoy, herramientas ICC de uso bancario. Vamos a hablar sobre la UCP 600, BPO, ISBP, garantías a primer requerimiento. Para ello contamos con la presencia de Cristina Malcori, que es una experta en temas de créditos documentarios, práctica internacional bancaria. Este evento es organizado por la Cámara de Comercio Internacional, el capítulo Paraguay, y cuenta con el apoyo de el CEDEP, el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política, y el Centro de Importadores del Paraguay. También nos apoya la Cámara Paraguaya de Exportadores. Así que le damos nuevamente la bienvenida a Cristina y a ustedes los participantes que se están sumando a este nuevo espacio que desde la ICC estamos propiciando. Para comentar brevemente sobre la ICC, le voy a dar la palabra a Florencia Puricelli. Buenas tardes, Florencia. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes a los participantes. Un gusto y un placer desde la ICC Capítulo Paraguay estar en este miércoles bancario. Les vamos a comentar brevemente. ICC, por sus siglas en inglés, International Chamber of Commerce, Cámara Internacional de Comercio, también conocida como la Organización Mundial de las Empresas. Nuestro eslogan es: hacemos que las empresas funcionen para todos, todo el tiempo y en todas partes. Ya tenemos 100 años, nace en Francia esta cámara, en París, sucede actualmente también, sigue siendo en París en el año 1919, y ahí en las diapositivas pueden ver un poquito desde 1919 en adelante una línea de tiempo de todas las actividades que hemos venido realizando. Nuestros objetivos son promover el comercio, los servicios, la inversión. Somos la voz de las empresas y de los comerciantes. Está creado para promover un sistema económico basado en el principio de libre y justa competencia. Fomentamos el crecimiento económico e intentamos generar la paz a través del comercio. Ahí pueden ver un poquito lo que son las actividades de la ICC. Nosotros trabajamos por comisiones. Estas comisiones están activas. Hoy en día le agradecemos también a la Comisión de Banca que hace posible este evento que tenemos con nuestra experta ICC, y bueno, están viendo un poquito los beneficios y las comisiones de trabajo que tenemos: propiedad intelectual, defensa de la competencia, anticorrupción y demás, con lo cual estamos lanzando todos estos eventos de manera gratuita y de libre acceso para ustedes. La siguiente. Entonces ahora es un honor para mí presentar a Cristina Malcori, además de compatriota, realmente es una experta en lo que son los documentos, las herramientas para que ustedes apliquen y conozcan sobre ICC. Ella es especialista certificada por la ICC en créditos documentarios, práctica internacional bancaria, Incoterms 2020, es directora del Instituto Latinoamericano de Comercialización, que además creo que también es creadora, Cristina, no sé si es así, coordinadora de capacitación en la Escuela de Negocios Internacionales. Ella asesora comercialmente. Realmente, como ustedes saben, nuestros expertos tienen un currículum muy largo y sería realmente un tiempo muy grande para poder leer toda su experiencia, pero con mucho honor y con mucho orgullo les dejo a cargo este miércoles bancario de Cristina Malcori. Muchas gracias a todos, y les recuerdo que las preguntas las vamos a hacer por la sección preguntas y respuestas, o Q&A, y el chat solamente lo tenemos para hacer algunas salvedades de logística y de organización. Lo mismo estamos transmitiendo por Facebook Live, así que si alguno de ustedes tiene algún inconveniente por conectarse, o alguno de sus amigos, lo pueden ver en vivo a través de Facebook. Ahora sí, gracias y bienvenida, Cristina. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Florencia. Y antes que nada, agradecer enormemente a toda la gente de ICC Paraguay por la confianza para desarrollar estas charlas, y felicitarlas a todo el equipo por estas iniciativas en las cuales es muy importante seguir utilizando el tiempo que tenemos disponible y utilizar ese tiempo para ir adquiriendo más conocimientos y desarrollando
un montón de interacción con las empresas, con los bancos, con las organizaciones del Estado, que puedan hacer, como tú bien decías, mejor comercio entre los países, y relaciones que sean más duraderas y más confiables. Así que bueno, hoy de lo que vamos a estar hablando es de toda la normativa bancaria de ICC para los medios de pago, y de la confianza que representa para nosotros poder disponer de toda esta normativa como backup, que si bien da un poquito de trabajo porque es muchísima y hay que manejarla con mucho cuidado, nos permite tener un respaldo enorme jurídico atrás cuando estamos manejándonos con estos medios de pago. Entonces, les pido 2 minutos para compartir pantalla. Esta presentación va a estar a disposición de ustedes. No crean que vamos a estar leyendo, simplemente esto va a ser una guía. Agradezco a toda la gente que mandó las preguntas por adelantado, porque eso me permitió ir armando las distintas respuestas y la charla que vamos a ir teniendo. Así que al final de toda esta presentación, que ya les digo, es como presentación, es bastante corta, lo que vamos a hacer es leer las preguntas que ustedes mandaron, y si en el interín se van agregando preguntas, las vemos al final de esta charla. Yo les decía que importante es tener normas internacionales claras y precisas, y ahí fundamentalmente nosotros nos encontramos con el respaldo de ICC en todos los negocios que nosotros podemos hacer. Muchas veces la gran pregunta es, ¿esto es obligatorio? Igual que la gran pregunta en Incoterms, ¿es obligatorio? No, no es obligatorio. Lo que pasa es que cuando yo tengo respaldo legal por un lado y por el otro estoy por mi cuenta o estoy basado solamente en las normativas de cada uno de los países, evidentemente me da un plus muy importante decir, bueno, voy a ir por el lado seguro. Y por ese lado seguro, en cuanto a lo que tiene que ver con pagos de importaciones y de exportaciones, nosotros nos vamos a encontrar con las siguientes publicaciones que son de la Cámara Internacional de Comercio, que es la UCP 600, que se refiere a créditos documentarios, la Práctica Internacional Bancaria Estándar, que es una publicación que acompaña y analiza la UCP 600, con una publicación especial para los créditos stand-by, con una publicación especial para las garantías a primer requerimiento, otra para las cobranzas documentarias, y de las más nuevas publicaciones, que es la BPO, un formato muy original y muy avanzado, del cual vamos a estar hablando en un ratito, que es una sigla, Bank Payment Obligations, que es muy interesante de evaluar también. Y entramos de lleno, vamos a empezar a hablar de la UCP 600. La UCP 600 es la publicación por excelencia en lo que tiene que ver con las operaciones de créditos documentarios en el mundo. Esa publicación, cuya la última revisión es de 2007 como bloque compacto. Hubo unas pequeñas modificaciones en el 2019 que ahora se las voy a mencionar, pero no generaron cambios estructurales. La UCP 600 es el documento que tienen que manejar los bancos para saber cómo revisar los documentos para que cobre un exportador, y cómo tiene que abrir un crédito documentario un ordenante, un importador, y da un montón de instrucciones de cómo se tienen que pedir determinados documentos. Cuando nosotros hablamos de créditos documentarios, para la gente que no esté directamente de bancos en esta charla, estamos hablando de un contrato. Ese contrato va a generar una obligación de pago que es irrevocable por parte del banco que emite el crédito documentario.
Entonces, ¿entre quiénes surge ese contrato? Entre el importador, que va a pasar a llamarse ordenante, y el banco emisor, que va a emitir un crédito documentario con las instrucciones que le va a estar dando ese ordenante, ese importador. ¿Por qué es tan importante que esas instrucciones sean correctas, sean completas y no generen dudas? Porque ese instrumento, que es el crédito documentario, pasa a ser independiente de la voluntad de pago de ese importador. ¿Esto qué quiere decir? Que si los documentos están en orden y las condiciones que se pusieron en ese crédito están en orden, el banco automáticamente va a pagar. Entonces, acá nosotros nos encontramos, cuando hablamos de créditos documentarios, con un formato de pago que es extremadamente seguro para las dos partes, pero que tiene que cumplir con determinadas condiciones. Entonces, esta publicación, la UCP 600, está compuesta de elementos que dejan un montón de detalles muy, muy claros. Entonces, ¿qué elementos vamos a ver que componen la publicación? Hay artículos que se refieren a definiciones en general. También hay un artículo que se refiere a interpretaciones. Por ejemplo, en las interpretaciones nos va a estar hablando de cuando uno dice, ¿qué quiere decir antes de, una fecha antes de, o entre una fecha y otra fecha? Es sumamente técnico, pero esto lo que hace es darle una seguridad enorme a la gente que va a tener que revisar esos documentos para definir si en ese contrato entre el banco y el ordenante, el banco va a pagar de forma automática o no. Porque si las cosas no están como las pidió el ordenante, ahí es obligación del banco frenar toda la operación y decir, un momento, acá hay una discrepancia, yo no puedo pagar esto, y volver contra el ordenante. Otras informaciones que aparecen. La disponibilidad, esto quiere decir dónde va a estar disponible el dinero, dónde se va a poder cobrar este crédito, la fecha de vencimiento y el lugar de presentación de los documentos. Entonces acá, y hay una de las preguntas justamente que alguno de ustedes hizo, es si un crédito podía vencer y el lugar de presentación podía ser el país del importador y no del exportador. Después vamos a estar hablando un poco sobre ese tema. También aparecen las responsabilidades y los compromisos del banco emisor y del banco confirmador. ¿Cuáles son las normas para el examen de los documentos, normas generales, que tienen que ver con la responsabilidad de un banco? ¿Hasta dónde el banco puede ponerse en juez de que un documento sea real o no? Eso es muy importante porque hay veces en que estamos hablando, se sigue hablando hasta hoy de documentos en papel. Y bueno, los documentos en papel podrían llegar a falsificarse, y de hecho ha habido situaciones en las que eso pasó. Entonces es importante saber el banco que revisa los documentos, qué normas tiene que seguir, qué pasa cuando hay documentos discrepantes, o sea, qué va a hacer el banco si encuentra documentos que no están de acuerdo con lo que le pidió su cliente, el importador. ¿Y qué documentos, después de todas estas generalidades que nosotros estamos viendo, también empieza a detallar la UCP 600 qué documentos de comercio exterior regula? Entonces ahí nosotros vamos a ver claramente que en la UCP 600 habla de cómo tiene que estar emitida una factura, qué datos tiene que tener, a nombre de quién tiene que estar emitida, una serie de detalles que es lo que hace el conocimiento bancario y que respalda ese trabajo de revisación de documentos, que es lo que hace normalmente la gente que está en comercio exterior en el departamento de importaciones en este caso. Entonces decíamos, las facturas es uno de los documentos básicos que están interpretados y analizados en la UCP 600. Segundo tipo de documento
que tiene análisis y una serie de aclaraciones. Los conocimientos de embarque. El conocimiento de embarque es el documento que se emite en el momento en que una compañía transportista internacional toma cargo de la mercadería y la lleva de un país a otro. Esos conocimientos de embarque tienen distintos formatos. Ustedes van a ver que hay marítimos, terrestres, aéreos y multimodales. Y para cada uno de esos casos, la UCP 600 tiene normas especiales e instrucciones para revisar y dice cuándo son válidos, cuándo no son válidos, qué información tiene que tener cada uno de los mismos, quién los tiene que firmar. O sea que la información es muy amplia y en general no da lugar a dudas. Y el tercer documento que es muy importante, son los documentos de seguro y las pólizas de seguro. Entonces, ¿de qué me habla la UCP 600? ¿Qué documento de seguro es válido en el crédito? ¿Qué cobertura tiene que tener ese seguro? ¿A nombre de quién tiene que estar? ¿Cuál es el monto que tiene que tener ese seguro? Porque está escrito, hay importes para esas pólizas que se van a recibir, y todo tiene que estar de acuerdo a esta normativa. O sea que en un banco tienen muy claro cuándo una póliza es correcta, cuándo un conocimiento de embarque es correcto y cuándo una factura es correcta. En la misma publicación, nosotros nos vamos a encontrar también con que hay otros puntos fundamentales. Por ejemplo, se habla de la ampliación de la fecha de vencimiento o el último día de presentación. La fecha ¿qué es lo que puede pasar? El crédito vence en determinado momento. Más allá de ese vencimiento, el banco dejó de ser la garantía de esa operación. Con lo cual entran a sucederse dudas que tienen que ver con causales que son externas. Por ejemplo, que haya una huelga y el banco no pueda revisar los documentos. Que haya una pandemia y tengan que cerrar todos los bancos. Eso no estaba, eso es nuevo, nos encontramos de golpe con todo esto, pero hay normas que dicen, bueno, si hay algo que excede la voluntad del banco, se traslada de esta manera. El crédito vence o no vence, todo eso está especificado. También se habla de las tolerancias en el importe del crédito, las cantidades que se pueden embarcar, los precios unitarios, si tienen que aparecer o no tienen que aparecer. También se habla de las utilizaciones o expediciones parciales y cuándo esto puede contradecir a un crédito o no. Las utilizaciones y expediciones fraccionadas, o sea, un crédito puede decir se autorizan parciales, pero también puede ser que dentro de esos parciales se fraccione la mercadería que se embarca y eso tiene un tratamiento que es distinto. En el caso de la práctica, por ejemplo, muchas veces se dan casos y ejemplos que son muy puntuales. Un barco que viene cargando soja en distintos puertos internos y va a salir al exterior. ¿Son parciales o no son parciales? Va a depender de que esas cargas se hagan en el mismo barco o no. Hay veces que se cargan distintos barcos en la misma fecha y esos son parciales. Pero si se carga en un barco en fechas diferentes, no es un parcial. Entonces, cada uno de los casos nosotros los vamos a tener que analizar dependiendo de qué es lo que se está planteando en ese negocio en particular. También se habla de la exoneración de la efectividad de los documentos. Esto es lo que yo les decía. La gente en los bancos no puede ser juez de que un documento lo hayan falsificado o no, a menos de que la falsificación sea obvia, pero es un tema muy interesante a tener en cuenta en cuanto a la limitación de la responsabilidad de la revisación bancaria. Y después, y acá se los puse en mayúscula, la UCP 600 habla de fuerza mayor.
O sea, ¿qué es lo que puede pasar cuando un banco no puede revisar esos documentos o porque no le llegaron, o porque le llegaron y el banco tuvo que cerrar, o porque no tiene gente trabajando en el banco? Entonces, hace poco, muy poco, frente a todo lo que pasó, la ICC dio un webinar hablando de qué pasaba justamente con esos casos, porque estábamos en plena pandemia, se empezaron a generar atrasos en la revisación de los documentos, y ¿qué pasa? Esos atrasos generan vencimientos. Entonces, ¿quién paga los gastos? ¿Quién se hace responsable? Ellos refirieron en esa charla sobre fuerza mayor a un montón de artículos que están en la UCP 600, y que sin duda no hay en vistas revisar esta UCP 600 por ahora, pero el tema de fuerza mayor es un tema que preocupa, porque de la misma manera que se dio esta situación ahora, el año que viene puede darse una similar, se puede agravar. O sea, el tema de la base del crédito documentario es el manejo de documentos. Entonces, los documentos viajan físicamente de un país a otro, y ahí está la importancia de ir tendiendo hacia el manejo de documentos electrónicos, ¿tá? De hecho, la UCP 600 tiene unos artículos que hablan de IUCP, es el formato electrónico de documentos para la negociación, y que tiene sus propias características. Lo que pasa es que ir hacia el manejo electrónico de documentos está contemplado en el ámbito de la ICC con respecto a los créditos documentarios, pero tenemos el problema de las aduanas de cada uno de los países. Entonces hay que ver si todas las aduanas se ponen de acuerdo en aceptar documentos electrónicos. No es en todos los países iguales. Hay aduanas muy restrictivas en cuanto a este punto, y por lo tanto, bueno, hay que adaptarse también en los documentos que se piden a lo que te va a pedir la aduana en tu país, porque si no generás un lío bárbaro con respecto a la discrepancia que pueden llegar a tener esos documentos. Y bueno, finalmente, la UCP 600 habla de créditos transferibles, que es un tipo de crédito documentario muy interesante y muy especial, teniendo en cuenta los distintos negocios que se están haciendo en el mundo a través de tradings y a través de tercerizaciones y de niveles globales, en las cuales puede servir un mismo tipo de medio de pago, pudiendo transferirlo, pasarlo a otra empresa. Yo les decía que hubo una pequeña revisión en el año 2019, en donde básicamente las modificaciones no fueron estructurales. Yo les decía, el artículo de definiciones aclaró un poco más el significado de algunos términos claves. Se cambió el procedimiento para notificar rechazos de documentos, y hay una actualización en la versión de las IUCP, o sea, del manejo electrónico de documentos. Parecería haber sido premonitorio, porque todo esto fue antes de que explotara en nuestras regiones la pandemia, pero es interesante tener en cuenta que existe la posibilidad técnica de manejar documentación electrónica. ¿Qué pasa con lo que no está cubierto en la UCP? Yo les hablé de 3 documentos, ¿ah? Facturas, conocimientos de embarque de todo tipo y seguros, pólizas de seguros. Los bancos, a través de los años, han desarrollado una publicación que se llama Práctica Internacional Bancaria Estándar, en donde lo que se hace es analizar situaciones que no están contempladas en la UCP 600 y aclarar determinados puntos, ¿ah? Ahora vamos a hablar de la Práctica Internacional Bancaria Estándar. O sea, la UCP 600 y la ISBP son complementarias en los bancos para la revisación de documentos. Y por otro lado tenemos publicaciones que son muy interesantes, que son las opiniones del Comité Bancario Internacional. ¿Por qué? Porque el Comité Bancario lo que hace es
ir juntando información de consultas que se hacen, que a veces las hacen particulares, importadores, exportadores, a veces las hacen los mismos bancos, cuando tienen dudas o cuando surge un conflicto porque alguien entendió una cosa de la UCP 600 y la otra parte entendió otra cosa. Entonces, muchas veces se hace la consulta al Comité Bancario Internacional. Esas consultas no tienen costo, sí tienen costo el arbitraje cuando finalmente no se ponen de acuerdo y se recurre al arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio. Pero estas opiniones lo que hacen es, se publican cada tanto y sirven como antecedentes. Entonces es muy interesante porque hay veces que frente a una consulta que de repente ya se expidieron los expertos, cuando vuelven a consulta similar dice, nosotros en el año tal, 2008, nos basamos en este artículo y se dio esta respuesta. Por supuesto que estas son opiniones, pero sirven muchísimo para plantear distintos casos prácticos en los cuales se pueden llegar a generar diferencias o faltas de acuerdo entre las partes intervinientes en un crédito documentario. Esta práctica internacional bancaria, ¿qué contiene? Este libro, ¿qué contiene? Que es el que ustedes tienen acá, yo les fui poniendo las carátulas de los libros porque todo esto se puede conseguir, por supuesto, a través de ICC Paraguay. Hay principios generales, esos principios generales se refieren a las copias de los documentos de transporte, a los documentos de transporte a los que no se aplican las UCP 600, a cálculos matemáticos, a errores ortográficos, a condiciones no documentarias. O sea, hay veces que uno ve en un crédito documentario y ahí hay mucho de apoyo, muchas veces que le tienen que dar los bancos a sus clientes, que ponen como condición para que el exportador cobre una condición no documentaria. Y el banco solo va a revisar documentos, entonces una condición no documentaria, como por ejemplo, que yo les diga, viene la descripción de la mercadería y dice, estamos importando, no sé, un producto químico, el producto químico tiene que venir en tambores de 300 litros. Si esa condición no documentaria no tiene un documento que lo respalde, por ejemplo, un certificado de inspección o un certificado que diga que la mercadería viene en tambores de 300 litros, el banco no puede hacerse juez de esa condición no documentaria. Va a bastar con que la frase esté. Entonces ahí el importador no se está protegiendo de nada, porque el banco no puede frenar un pago por una condición que no tiene cómo controlar. ¿Ah? Después habla de giros y cálculos de la fecha de vencimiento, cómo se cuentan, cómo se endosa, cómo se corrigen determinados documentos. Hay agregados sobre las facturas, hay agregados sobre los documentos de transporte, hay documentos agregados sobre los documentos de seguro y cobertura, y habla también de otros documentos que no están previstos en la UCP 600. ¿Qué no está previsto? Y por lo tanto está considerado en esta publicación, los certificados de origen, las listas o notas de peso, los packing list, las listas de empaque, packing list, weight list, los certificados del beneficiario, que pueden ser una de las cosas que más le recomiendan a los importadores es no pidan documentos que le generen un problema al exportador y que no les aporten nada, porque en realidad se pueden pedir un montón de documentos, pero una de las dudas siempre del importador es, ¿yo cómo me cubro de que me manden la calidad de la mercadería? Simplemente pidiendo un certificado de inspección preembarque y diciendo quién quiero que haga ese certificado de inspección, porque no hay otro documento
que le salve el tema de la calidad de la mercadería. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en la utilización de la información que se le da al banco para que emita el crédito documentario, porque el responsable de los datos de esa emisión es el importador. El banco recibe esa información y con esa información genera la apertura y el mensaje que se pasa vía SWIFT al banco avisador en el otro país. Pero hay que ser extremadamente cuidadosos porque si se piden documentos con el cual el exportador no pueda cumplir, se van a estar generando gastos adicionales que tienen que ver con las modificaciones del crédito, o si el exportador no se dio cuenta de que había un montón de problemas en los documentos, va a embarcar y esos documentos van a generar discrepancias. Esas discrepancias, aceptar esas discrepancias va a costar dinero. Y ahí se van a generar un montón de roces entre comprador y vendedor que se podrían haber solucionado con anticipación. Ni que hablar del riesgo que corre el exportador si está presentando documentos que tienen discrepancias, porque ahí el crédito documentario pierde su seguridad de pago. ¿Ah? También aparecen mencionados los certificados de análisis, certificados de inspección, certificados sanitarios, fitosanitarios, certificados de cantidad de la mercadería, de calidad, etc. O sea, hay un montón de información. Nos vamos a encontrar también con otros instrumentos ICC en los pagos de comercio exterior. ¿Qué más tenemos? Como ven, ya solo hablar de créditos documentarios es un montón de información, da para charlar muchísimo, pero básicamente en esta comunicación con ustedes, lo que queríamos hacerles llegar es cuánta normativa hay y qué amplia que es. Vamos a otros medios de pago. Hablamos de nuestra vedette, en principio que eran los créditos documentarios y su normativa que es la UCP 600. Pero también tenemos formas de pago con garantías a primer requerimiento, son muy usadas en el mundo. Créditos stand-by que en su formato son similares a las garantías. Y tenemos BPO, Bank Payment Obligations, que son otras, es este nuevo método que yo les planteaba. La normativa que se refiere a el crédito documentario stand-by se llama ISP 98. Hace muchos años el crédito stand-by estaba dentro de la UCP 600. ¿Por qué se consideró una publicación aparte? Porque en realidad la forma de operación del stand-by actúa como un respaldo, actúa como una garantía. Por lo tanto, cuando se abre un crédito stand-by, no se exige la presentación de documentos al banco. El banco no tiene que revisar esos documentos. O sea que el crédito stand-by actúa cuando el comprador no paga. Ahí se acciona. Entonces, como la operativa era, si bien se llama crédito documentario, era tan diferente de los créditos documentarios en donde el exportador embarca, después presenta los documentos a un banco en su país, ese banco en su país los revisa, después los manda al banco emisor, y el banco emisor, cuando ve que está todo bien, paga. En esta situación estamos frente a un formato que es distinto. Por lo tanto, empezó a aparecer como publicación independiente a partir del año 1998. ¿En cuál es el principio? ¿En qué está basado el stand-by? En el incumplimiento del contrato por parte del ordenante. O sea, el exportador va a ir embarcando y el comprador va a ir pagando. Si en algún momento ese comprador dejara de pagar, ahí es cuando el exportador se presenta a su banco y dice, yo tengo este crédito documentario, no me pagaron el quinto embarque, quiero accionar contra el crédito documentario stand-by. Otra normativa con un formato de crédito de pago muy interesante son las garantías a primer requerimiento. Y esto tiene una publicación especial que es la URG 758. ¿Qué antecedentes tenemos acá? Las garantías se vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo, mucho más por supuesto que el crédito stand-by, solo que la stand-by surge en Estados Unidos como respuesta a la necesidad de garantizar obligaciones de terceros. Ellos tenían
una normativa que era bastante diferente con respecto a las garantías y crearon este sistema. Las garantías se utilizan para incumplimientos de determinadas obligaciones y la stand-by se utiliza para reclamar directamente obligaciones de carácter financiero. Las garantías pueden respaldar otras cosas, no solamente pagos, pueden respaldar, por ejemplo, que se construya una planta industrial, pueden reclamar que se produzca un determinado material que tiene que ser entregado. Por otro lado, tenemos la stand-by que solo se refiere al pago de un determinado dinero por una prestación, o por un servicio o por un embarque de mercadería. La diferencia básica, práctica, es el carácter documental de los créditos contingentes. Créditos contingentes se les llama a los stand-by también. Hay una mayor independencia formal que en una garantía. ¿Por qué? Porque en el crédito stand-by hay que presentar simplemente la notificación de que se dejó de pagar, mientras que en la garantía hay que demostrar con documentos, hechos, que esa obligación no se cumplió. Y llegamos a las Bank Payment Obligations. Esta publicación es la 750 del 2013. Y fíjense lo que pasó acá. Nosotros en los medios de pago teníamos el extremo del cuidado, que son los créditos documentarios, y un sistema de menos seguridad, que son las cobranzas documentarias. ¿Ah? El Comité Bancario Internacional quiso buscar un intermedio entre ambas situaciones, porque vamos a ver que en las cobranzas el pago depende de la voluntad del comprador, en realidad. Entonces, quisieron desarrollar un medio de pago que no fuera tan complicado como un crédito documentario, pero que fuera más seguro que una cobranza, porque fuera independiente de la voluntad del comprador de recibir la mercadería. Acá intervino en la formación de esto SWIFT, que es la Sociedad Internacional para las Telecomunicaciones Bancarias, que es el formato con el cual se comunican los créditos documentarios y se hacen los pagos entre bancos de un país a otro. La ventaja de esto que desarrollaron es que la operación es mucho menos compleja, es menos burocrática, sin perder la seguridad de pago, y que la rapidez operativa es mucho mayor. Pero, ¿cuál es el kit de la cuestión en una BPO? Que es, si bien es mucho menos complejo en la operativa, es más difícil a veces de entender. En la BPO no hay revisación física de los documentos, por eso acá interviene SWIFT. Se crea una entidad electrónica en la cual tienen que estar colgados, por decirlo de alguna manera, el banco que emite la garantía y el banco que recibe la garantía. Cuando se chequea si es correcto lo que se va a embarcar, no chequea gente, como en este momento en los bancos, que chequea documentos, ya sea en papel o electrónicos, sino que se chequean datos electrónicos, pero no documentos electrónicos. Entonces, va a haber una entidad electrónica que tiene cargada determinada información. Cuando se le presentan determinados datos a esa entidad electrónica que corresponden al embarque que hizo el exportador, la entidad de SWIFT chequea y dice, esto está todo bien, se libera el pago, o acá hay problemas, señores que emitieron la garantía, a ver qué hacen con esto, y señores que del banco del exportador contacten al exportador porque acá hay algo que no coincide. Como todo esto es electrónico, es muy rápido, pero una de las críticas que se hace es que la cantidad de cosas que se pueden chequear es infinitamente menor que en un crédito documentario. Los que manejan créditos documentarios tienen clarísimo la cantidad de campos que hay que cumplir y que hay que revisar. Ustedes piensen que una entidad
electrónica no puede manejar toda esa información. Va a poder manejar fechas de embarque, descripción de mercadería muy escueta, cantidades, importes, pero no más de eso. De todas maneras, todo eso habría que acordarlo entre las dos entidades que van a estar trabajando. ¿Cómo funciona a grandes rasgos? Tiene que haber un contrato de compraventa entre comprador y vendedor en el cual se especifique este medio de pago. El comprador tiene que remitir a su banco una petición de BPO. El banco del importador, a través de una plataforma virtual, que está todo establecido en unas normas ISO, que son la 20022, da aviso al banco, y este último avisa al vendedor. Ahí el vendedor procede al envío, luego de haber recibido el compromiso de pago en firme. Vi que había una preguntita, ahora después ya arranco con las respuestas. Los datos de la factura y del transporte de la mercadería son transmitidos por el vendedor al comprador a través de estos bancos. El vendedor recibe la notificación del pago y el vendedor envía los documentos originales de transporte y facturas directamente al comprador. O sea que no hay toda esta revisación bancaria que nosotros tenemos entre banco emisor y banco avisador. Y finalmente, en la fecha de pago establecida, se produce la transferencia efectiva de fondos. Y nos queda por ver las cobranzas documentarias, que también tienen su propia normativa, que es la circular 522, en donde los bancos intermedian en la entrega de documentos originales de embarque y realizan un seguimiento de esos documentos por la exportación. Dicho de una manera, el exportador embarca al importador, agarra sus documentos, los presenta en un banco en su país y le pide a ese banco que los mande al país del importador. ¿Qué es lo que va a hacer el banco en el país del importador? Va a cuidar esos documentos, se hace responsable de esos documentos y solo los entrega cuando le pagan la exportación, si el negocio se cerró a la vista, o lo entregan contra el compromiso de pago del comprador a través de una letra, si esto se cerró a plazos. ¿Ah? Puede pasar también que exista un compromiso de pago del comprador, pero también el banco avale, y acá estamos frente a una cobranza avalada en vez de frente a una cobranza simple. Habíamos hablado también de incluir en esta charla qué era el forfeiting, porque también hay una normativa al respecto, que es la circular 800. Acá no estamos hablando, no es un medio de pago. El forfeiting es una operativa por la cual la empresa, que es la que exporta, vende a una entidad financiera un documento de pago que puede ser una carta de crédito, puede ser una letra, puede ser un pagaré, y reconoce un derecho de cobro hacia esa institución que se está haciendo cargo. ¿Qué es esto? Es una modalidad de financiación flexible y muy rápida que le posibilita al exportador el descuento sin recurso de los créditos documentarios de exportación o de documentos financieros. Cuando decimos sin recursos nos referimos al hecho de que el banco, que pasa a llamarse forfeiter, es quien asume el riesgo de impago por parte del deudor. O sea que para que un banco se quede con esos documentos o con esa carta de crédito, evidentemente va a averiguar cuáles son los antecedentes de ese comprador, cuán segura es la carta de crédito, si hay riesgo país o no hay riesgo país. Todo eso son elementos que va a tener que tener en cuenta el banco. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema? Esto le permite al exportador una liquidez inmediata, sin afectar su línea de crédito. El importe se les abona inmediatamente, elimina riesgos de cambio y riesgos de impago. Los tipos de descuento, el interés se fija
para todo el periodo, y además elimina costos de administración y gestión de cobros. Por supuesto que esto va a tener un costo que le va a cobrar el banco, la entidad financiera, ese exportador, pero le da otro montón de ventajas. Y llegamos a la parte de las preguntas. Estas son las preguntas que habían enviado con anterioridad, y si están de acuerdo, vamos a pasar a contestarlas. Acá son muchos los bancos que utilizan BPO. Te la voy a contestar ahora porque no vamos a volver, no hay otras preguntas sobre este tema. ¿A qué se le llama muchos? No son muchos los países que utilizan BPO, pero se utiliza mucho en bancos de China, de Singapur y de Malasia. El requisito, la utilización surgió básicamente por parte de ellos, porque, bueno, hay una cosa que es real, y que son las dificultades de comunicación y las dificultades a veces de la traducción de un montón de cosas, incluso al inglés, que generan unos problemas enormes en la revisación de documentos. Ustedes no se pueden imaginar, bueno, los que están en bancos sí se imaginan, lo que es revisar un crédito documentario que pide un montón de documentos para exportar a China, a Malasia, a Emiratos Árabes, ¿no? Por lo tanto, no es que haya muchas empresas, hay bancos muy importantes de países que en general son de Asia. Esa es la respuesta. No se ha popularizado todo lo que pensaron que se iba a hacer cuando hablaron de esta situación y de esta creación, porque en el 2013 pensaban que la mitad de la gente que estaba con créditos documentarios se iba a pasar a BPO. Y eso no sucedió por distintas razones. Habrá que analizar, en otra charla sobre BPO, de repente profundizamos sobre esto, pero lo que sí es llamativo es que ahora el tema BPO como que reapareció y resurgió. ¿Por qué? Porque es difícil y poco confiable en este momento que estamos viviendo la revisación física de documentos. Entonces, como que se rescató otra vez este tema para decir, mirá, un medio de pago seguro con chequeo electrónico. Habría que volver a considerarlo. Así que esa es la realidad. Así que voy a seguir, voy a volver a compartir la pantalla y voy a ir a las preguntas, que era donde estábamos. ¿Se están viendo? Bien. Primera de las preguntas que vi. Emisión de garantía con fechas pasadas y futuras. Acá, supongo que la pregunta es si se pueden emitir garantías o si es válida una garantía para un negocio, una garantía previa para un negocio que va a generarse en el futuro. Nada dice, acá uno tiene que tener muy claro, con todas estas normativas, lo que no está prohibido está autorizado. Nada dice que no pueda haber una garantía con una fecha anterior para un negocio que se está desarrollando en el presente. Nada dice que no se puede emitir una garantía a futuro para embarques o situaciones que se van a desarrollar más adelante. De repente necesitaría un poco más de información del caso en particular que generó esta pregunta, pero bueno, si se animan a irlo aclarando, o si alguien quiere tomar la palabra y está presente quien hizo esta consulta, lo podemos ver. Letras en la carta de crédito. Una pregunta súper interesante. ¿Cuál es el valor legal? Si hay pago contra aceptación y endoso correcto. Bueno, la pregunta básicamente arrancaba de lo siguiente.
Cuando hay un crédito documentario contra aceptación, el concepto es aceptación de las letras. O sea que el valor, ¿para qué sirve la letra en un pago de una carta de crédito? No tiene mayor función dentro del crédito documentario, pero como el banco va a respetar lo que esté escrito como condición, si se abre el crédito por aceptación, que es una de las posibilidades en el formulario de apertura que se le mete 700, la letra tiene que aparecer, incluso si el pago es al contado. ¿Ah? Si tiene valor legal, sí lo tiene, y creo que incluso en la pregunta que hacían, me decía, ¿se puede usar en un arbitraje? Sí, por eso es que, por más que técnicamente no se use para nada en la operativa del banco, si llega a haber algún problema, se recurre a la letra como parte del instrumento legal que se va a utilizar. ¿Y cómo es el endoso correcto? Bueno, si hay que endosar una letra, atrás tiene que firmar la empresa o el banco que lo está endosando y poner por sello y firma. ¿Ah? Un tema muy importante y que les quiero comentar porque eso depende de la utilización y de las políticas de cada uno de los bancos. No hay obligación del banco de chequear en un endoso, ¿ah? De chequear la veracidad legal de quien está firmando, endosando esa letra. ¿Ah? Los bancos en Uruguay chequean si el que está firmando es el representante legal de la empresa, pero lo hacen por su cuenta. Pero se los comento porque ahí tiene mucho que ver el banco, ¿tá? La decisión del banco. Voy a abrir las preguntas. Para hacer forfeiting de carta de crédito, ¿la misma debe ser negociada o no? Si negociada, ¿te referís a que ya se hayan presentado los documentos? ¿O negociable? La carta de crédito tiene que estar abierta y luego de que está abierta se procede al forfeiting como si fuera un descuento de la carta de crédito. Y, Silvia me contestó que sí. Sí, tiene que estar ya operativa a nombre del beneficiario. Con eso el banco decide si acepta el forfeiting o no. Va a depender del banco, ¿no? Roberto me pregunta sobre los instrumentos sobre los cuales estaremos hablando en los casos de disputas judiciales internacionales. Casos China, Estados Unidos, ¿las aceptan como medio de prueba en los juicios? Roberto, si te referís a las letras, sí es un elemento a usar en los arbitrajes y en los juicios. De todas maneras, sabés que acá una de las cosas que me pones me prende alguna alarma y se los quiero comentar. China tiene normativas especiales para las cartas de crédito que no están en las UCP 600. ¿Ah? Son muy interesantes, hay que tener ojo con esas cosas, en ver sobre todo que no haya ningún tipo de contraposición en las normativas que se están manejando. Otra pregunta hablaba si la carta de crédito, el lugar de vencimiento y disponibilidad podían ser en el país del importador. Sí se puede. De hecho, el formulario que tiene que llenar el importador, en donde le da las instrucciones al banco, pregunta lugar y fecha, lugar de vencimiento y disponibilidad. Normalmente el lugar de vencimiento y la disponibilidad, el lugar de vencimiento es en el país del exportador. ¿Por qué? Porque se le facilita mucho toda la presentación de los documentos. ¿Ah? La disponibilidad normalmente es en el país del importador, que es donde está la cuenta del importador, y es donde está el banco emisor.
pero todo esto puede tener algún tipo de cambio. Lo que va a pasar, si es que el exportador se da cuenta de que le están poniendo el vencimiento en el país del importador, es que se queje y que pida la modificación, porque en realidad se le complica la vida al exportador porque tiene que presentar los documentos antes, porque tiene el vencimiento antes. O sea, cuando estamos hablando de documentos en papel, esos documentos van a tener que llegar a destino antes porque vence en otro país. No es lo mismo que si venciera en el país de donde los está sacando. Si ustedes tienen una exportación desde Paraguay y tienen un vencimiento en Kuala Lumpur, no es lo mismo que presentar los documentos en Asunción. Van a tener que andar corriendo contra reloj para llegar en fecha y estar seguros de que llegan en fecha y en orden a destino. ¿Ah? Después tenemos eficiencia de las reglas UCP. Bien, si son eficientes o no son eficientes, yo soy una defensora a muerte de las reglas UCP y de la práctica internacional bancaria. Yo creo que son muy eficientes, que son muy claras. Cuando se han dado los problemas que veo en todos estos casos que se suben a la Comisión Bancaria Internacional, se han dado porque se han utilizado términos que son vagos, porque se han utilizado condiciones que no son fáciles de cumplir y que no se revisaron y no se acordaron antes entre las partes. O sea que yo creo que sí que son muy eficientes y que han ayudado enormemente a la facilitación del comercio internacional. También me preguntaban si las cartas de crédito van camino al desuso. Bueno, ya ven, las cartas de crédito, la BPO no pudo desplazar hasta ahora a las cartas de crédito. ¿Por qué podrían ir al desuso? Bueno, porque acá hay un tema que es fundamental y son dos temas en realidad. Uno es costos. Por la intervención humana y lo complejo de toda la revisación, el crédito documentario, las cartas de crédito son caras, son mucho más caras que una cobranza o que métodos mucho más simples de pagos de mercadería o de servicios. La ICC ha tratado de ir adaptándose a los tiempos y tratar de ir hacia lo electrónico, ¿no? O sea que nosotros podríamos manejar cartas de crédito con documentación electrónica, que creo que simplificaría muchísimo más toda la situación, pero ahí es donde tenemos que empezar a tener en cuenta el tema de las aduanas, como yo les decía. Yo creo que en la medida en que siga habiendo falta de conocimiento entre las partes, las cartas de crédito van a seguir funcionando, porque son un instrumento muy, muy seguro para las dos partes. De todas maneras van apareciendo alternativas, van apareciendo otras propuestas, otras seguridades que son muy interesantes. Acá también me preguntaban por qué hay cierta resistencia a utilizar cartas de crédito o garantías. Una de las y yo les decía, hay dos puntos en el anterior. Uno de los temas de las resistencias es que hay que tener mucho conocimiento de cómo opera la carta de crédito para no meterse en más gastos, para no generar, para no pagar un medio de pago que es complejo, que tiene sus costos, y que de repente, si se presentan todos los documentos mal y hay que pedir levantamiento de discrepancias, va a generar un montón de gastos enormes y en realidad al final se está trabajando con una cobranza. O sea, puede haber resistencia a utilizar cartas de crédito, ni que hablar. A utilizar garantías, la garantía es mucho más simple, o sea, no tendría que existir, a menos que hubiera una falta de conocimiento del instrumento, una resistencia a utilizar las garantías. Y antes de pasar a los cumplimientos del contrato, bicho de vuelta. Silvia, con presentación de documentos.
Esa era tu duda, Silvia. Si se puede afectar, se puede hacer el forfeiting con presentación de documentos o previo. Entiendo que es eso lo que estás preguntando. Puede ser de las dos maneras. Va a depender de la exigencia del banco y de cómo quiera trabajar el banco. Jazmín me pregunta, en caso de que los bancos chinos utilicen esas normativas especiales que menciona, ¿deben especificarse eso en la emisión del LC, no? Sí, sería hiper recomendable que hubiese una frase porque, ¿qué pasa con las UCP? Los créditos, al abrirse, al final de todo, dice, este crédito está abierto según UCP de la Cámara Internacional de Comercio, última versión. O sea que se está diciendo que el crédito se abre bajo esa normativa. Si hubiera algo en lo cual se quisiera aclarar, cambiar o lo que fuera, es importantísimo que aparezca mencionado en el crédito mismo. ¿Cómo ve, Felipe me pregunta, cómo ve el ICC el uso de nuevas tecnologías como el blockchain para ejecutar los créditos documentales y las garantías? Te diría, Felipe, que no hay normativa expresa al respecto. ¿Cómo lo ve todavía la Cámara Internacional de Comercio? Están analizando, estudiando. El tema es que para manejar todos estos instrumentos de pago hay que ir reuniéndose, probando, discutiendo, viendo dónde surgen los problemas. Entonces, no es tan fácil la tecnología en realidad nos pasa por arriba. Vamos siempre un paso atrás, siempre tratando de acompasar, pero sí hay que ir trabajando para ver qué posición se toma frente a esos elementos que tú estás planteando. Otro de las preguntas era una frase, decía, ¿qué pasa con los incumplimientos del contrato y responsabilidades extracontractuales? Bueno, acá viene un tema que es interesante de pique en la UCP 600, y es que dice, los bancos no manejamos dentro de la UCP nada que tenga que ver con los contratos o con obligaciones ajenas al crédito documentario mismo. O sea que si hay un incumplimiento del contrato, la UCP 600 no te lo va a resolver. Si no se cumple con otras responsabilidades, el crédito no lo va a responder. ¿Qué es lo que cubre el crédito? La instrucción que dio el importador por escrito al banco emisor. El banco va a pagar si se cumplen todas esas condiciones, ya sea en documentos, fechas de embarque, parciales o no parciales, las condiciones que ponga el importador. Pero, vuelvo a el ejemplo que les ponía, con respecto a la calidad de la mercadería. La calidad de la mercadería solo puede estar, el banco solo puede revisar un certificado de inspección que presente el exportador, y ahí sí, una de las recomendaciones principales para el importador es decir quién quieres que haga esa inspección, porque si el importador dice quiero un certificado de inspección pre-embarque y no dice quién lo tiene que emitir, podría llegar a pasar que ese certificado de inspección fuera falsificado o lo emitiera cualquiera y que la mercadería no fuera la del contrato. Entonces, tenemos que tener claro que estos medios de pago que estamos viendo no cubren cosas que tengan que ver con los contratos. Es más, ni siquiera se recomienda que una apertura de crédito haga referencia a una factura pro forma. Y esta es una gran discusión con los importadores, porque muchas veces, para no poner toda la descripción, el importador pone mercadería de acuerdo a factura pro forma número tal. Entonces, el banco lo que va a hacer es verificar que esté esa frase. ¿Qué pasa si el importador dice, la factura pro forma es parte integrante de esta carta de crédito y tiene que ser revisada
la factura definitiva contra esta factura pro forma. La mayoría de los bancos tratan de rechazar esa situación y de hacer entender al comprador que no puede meter esa condición adentro de una carta de crédito. ¿Ah? Perdón, que se trancó ahí, no lo puedo. Vuelvo a compartir, que nos queda alguna pregunta todavía. A ver qué me preguntaban por acá. Natalia, buenas tardes. Cuando el cliente importador solicita que la negociación sea contra aceptación y no solicitan letra, ¿debemos agregar en la letra? ¿Es obligatoria la presentación? Sí, sí, es obligatoria. ¿Sabés lo que pasa, Natalia? El formulario de apertura, muchas veces, muchísimas veces para el importador, es chino básico, porque es tanto lo que le piden, que ahí tiene que haber un poco de backup por parte de los bancos. En realidad, muchas veces el importador no sabe qué es negociación, qué es aceptación y por qué tienen que pedir letra o no. El banco que sabe que aceptación implica aceptación de una letra, tiene que pedir la letra. ¿tá? O sea, por más que no te lo hayan puesto, la tenés que solicitar. Porque si no, puede llegar a generar una discrepancia y una modificación del crédito. Pero también les comento otra cosa. Esto se los digo solo en este caso, porque es un tema técnico. No se le recomienda nunca al banco que agregue o saque algo por su cuenta sin consultar antes al que ordenó el crédito, porque muchas veces los bancos, teniendo mayor conocimiento de los documentos que hay que pedir, le cambian algo al comprador o le cambian un Incoterm y después el comprador insiste en que quiere mandar las cosas como las había pedido y hay que hacer la modificación y hacerla por cuenta del banco. Entonces, el banco está recibiendo una instrucción escrita. Si hay irregularidades o hay información que no coincide, lo más recomendable es avisarle al comprador y decirle, habría que modificar esto. Jazmín me pregunta, ¿qué pasa si presenta un certificado de inspección que de alguna manera indique que la mercadería no está en condiciones? Bien, documentariamente cumple, no constituye una discrepancia. No, sí, Jazmín, es una discrepancia, porque el certificado de inspección tiene que, partamos de la base de que el certificado de inspección tiene que decir que la mercadería está en orden, o que está de acuerdo al contrato número tal, o que revisaron todas las cajas si tiene tanto por ciento de humedad y tanto por ciento de peso. O sea, si el certificado de inspección no está de acuerdo a la instrucción que dio el importador, es discrepancia, ¿tá? A pesar de que se presente el certificado de inspección. Ahí está la habilidad del importador en la redacción de ese certificado de inspección. Porque si yo voy y le pido al banco, quiero un certificado de inspección preembarque, de que la mercadería esté en orden, ahí está en el horno, como decimos acá, porque el exportador hace un certificado de inspección que dice, por la presente certificamos que la mercadería se chequeó en depósito y está en orden. Ahí sí el banco paga. ¿Tá? Entonces, es muy importante cuando no se conoce a ese proveedor y se pide un certificado de inspección, ser lo más específicos posible en qué tienen que decir y en quién tienen que certificar. ¿Ah? Eso es fundamental para que te dé seguridad. José María me pregunta si vale la pena seguir teniendo reglas distintas para las stand-by y las garantías a primer requerimiento, cuando en realidad la única diferencia es cuáles son los documentos que el banco revisa. Por ejemplo, alcanzaría con que en una stand-by se establezca que el beneficiario debe presentar una declaración jurada diciendo que el ordenante ha incumplido sus obligaciones para que la diferencia entre la stand-by y la first demand desaparezca. Me pones en un aprieto, José María. Siguen existiendo.
Esto es lo mismo que preguntar en Incoterms por qué no se unifica todo y hay Incoterms para marítimo y otro para todos los medios de transporte. Evidentemente, la stand-by surgió como una necesidad en Estados Unidos y como tal, la ICC tomó esa normativa que ya se estaba usando, y por otro lado viene la de las garantías que venía desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que sí, que la tendencia es a unificar las cosas y que sea cada vez más simple. Tal vez lo que tienda a desaparecer sea la stand-by como tal, y que aparezca y que sobreviva la garantía primer requerimiento. No te olvides que la stand-by está dentro de las normativas de créditos documentarios y como tal tiene algunas diferencias que puede hacer que su negociación sea más interesante para el exportador en el sentido de respaldo o de financiamiento de determinadas operaciones. Voy a volver a ver si puedo compartir esto que no sé por qué se me... Voy a ir derecho por acá porque lo único que nos quedaba era una transparencia sola con las últimas preguntas, que es esta. No, una sola no, a ver. La última, sí, la 20. Bueno, importancia de la UCP en el ámbito bancario. Con todo el respeto de la Biblia, la UCP es la Biblia en el tema bancario. No podés prescindir de la utilización de la UCP. Es cómo se revisan los documentos para pagar. O sea, no existiría el formato del crédito documentario sin UCP, es muy importante. Garantías bancarias, tecnología y lagunas existentes. Acá, si el que está, el que escribió está, por favor le pido que me escriba y me aclare un poquito. Garantías a primer requerimiento versus pólizas de caución. En la operativa es muy similar, solo que la garantía a primer requerimiento es un tema bancario y las pólizas de caución es un seguro. O sea, formalmente sirven para lo mismo, pero estamos hablando de una normativa que tiene respaldo internacional, como son las garantías a primer requerimiento, contra pólizas de seguros que se rigen por la compañía de seguros que la va a proveer y por la normativa local de los países que aceptan ese seguro. Controversia con respecto a la aplicación de un artículo en UCP 600. Puede haber controversias, para eso están las consultas al comité bancario. En general está, digo, ya se discutió todo lo que se tenía que discutir de 2007 a la fecha, pero podría llegar a aparecer algún tipo de duda y se podría consultar. ¿Puede una institución no bancaria emitir créditos documentarios? Toda la UCP está armada para negocios entre bancos. Es más, las comunicaciones son vía SWIFT. Y no sé a qué institución no bancaria se podrían estar refiriendo, pero en el caso de que en determinado momento se aceptara esa institución, tendría que estar registrada en SWIFT, tendría que tener sus códigos de verificación, su código SWIFT, y poder intercambiar información codificada con los bancos. No está previsto por el momento que no sea un banco quien emita un crédito documentario. Esa institución no bancaria de repente puede emitir una garantía especial, pero no dentro de estos sistemas en los cuales nosotros estamos trabajando dentro de la ICC. ¿Cuáles serían los criterios para manejar discrepancias
Ya termino, Carolina y Florencia. Ya sé que estamos casi a la hora, ya estoy. ¿Cuáles serían los... No, simplemente una salvedad, perdóname que te interrumpa, disculpen a todos, sé que están muy metidos con las preguntas. Cuando termines de responder estas, en el chat normal hay, digamos, un diálogo de una persona que está viendo el live de Facebook, entonces no tiene la oportunidad de hacerlo por la opción Q&A. ¿Sí? Creemos que también es una pregunta bastante interesante para que la puedas evacuar. Bien, ya me quedan estas y vamos a lo que nos quedó en los chats. Gracias, Florencia. ¿Cuáles son los criterios para manejar discrepancias en cuanto a documentos originales? Los criterios de las discrepancias están dados en la UCP 600, en lo que se refiere a facturas, conocimientos de embarque de todo tipo y pólizas de seguros. Los originales se manejan justamente ahí en cada uno de esos apartados. Los que no están ahí están en la práctica internacional bancaria. ¿Y qué es lo que pasa cuando un documento tiene discrepancias? Bueno, si se puede corregir, hay que corregirlo antes de que salga del país. Si no tiene corrección, hay que mandar los originales con discrepancias. Mandar los originales con discrepancias se llama de otra manera mandarlos al cobro. Esto quiere decir que los documentos van a viajar al país de destino y en el país de destino el comprador tiene que decir si los acepta o no. Algunas veces lo que se hace es reservar los documentos y consultar la discrepancia antes de mandarlos, para forzar a que el comprador levante las discrepancias porque precisa los documentos para despachar. Lo ideal es que no existieran las discrepancias, porque ponen una posición muy débil al exportador, pero pasa. A veces porque no se revisaron bien las condiciones del crédito, después es imposible la modificación, entonces puede llegar a pasar. Y este último venía en las preguntas de Carolina de hoy, yo lo puse entre paréntesis porque dice incumbencias notariales del derecho bancario, ¿cuáles son sus garantías? No lo entendí, perdón, si el que lo escribió está acá, si se anima, escríbame unas líneas, mientras yo voy cerrando esto, y voy a las preguntas que están acá. Acá no tenía, así acá. ¿Está correcto que una stand-by sea bajo reglas de las UCP y no ISP 98? La stand-by tiene su propia normativa, tendría que estar bajo ISP 98, Natalia, porque no hay revisación de documentos, no sigue la misma lógica que tiene un crédito documentario simple, uno confirmado, uno transferible, uno de libre negociación. Todos esos créditos documentarios entran en el paquete de embarque, presentación de documentos, revisación de documentos y pago automático. Hay algunas veces que he visto aperturas de una stand-by que lo refieren a las reglas UCP, pero ¿por qué? Porque antes las stand-by estaban en la UCP 300, entonces puede ser 400, perdón, puede ser que haya alguna apertura de ese tipo. Y José María me dijo clarísimo, muchas gracias. Y voy, Florencia, a donde vos me decías, ¿dónde decís que tengo que ir? ¿Donde dice chatear? Solamente donde dice chat, vamos a cerrar con esta última pregunta lo más breve posible, y es la pregunta que dice en el chat normal que está al lado del Q&A o PIR, que es sobre stand-by. Ya los vi, sí. Bien. Genial. ¿La de Valeria? Cuando la LC es por aceptación. No, te la pusimos desde ICC Paraguay.
Aquí. Sobre las stand-by. Ya como 4 veces se han contactado con mi oficina personas que ofrecen créditos vía stand-by, donde, y acá lo interesante, te ofrecen por dólares, pero hay que pagar un fee inicial para estructurarlo. El banco que da la stand-by daría una garantía a un banco local, no los fondos. Y acá el banco local debe dar la liquidez. Al último que me ofreció una persona de España, le pedí un DDAML para escucharlo, y bueno, hasta ahí fue la conversación. No sé, no sé de quién era la pregunta, es un poco sospechoso. Todo, la propuesta, no, el crédito stand-by no tendría que generar, muchas veces el stand-by, lo que pasa es que le exige, para que se lo emita un banco, una congelación de fondos a ese importador. ¿Ah? Evidentemente lo que están proponiendo es supongo que es un exportador, es que el exportador pague el costo de la stand-by, ese fee inicial que ellos están planteando. Por supuesto que le da una garantía, y que el banco local tendría que dar la liquidez, pero no me suena una práctica normal. Yo te diría, me llama la atención que no se hayan comunicado, pero al próximo que te plantee un negocio de este tipo, pedirle que te escanee un negocio que hayan cerrado con otro. Porque a ver cómo son los términos y en qué condiciones se abre ese stand-by. Evidentemente acá el tema está en ese adelanto de dinero, en ese fee inicial que no me suena nada confiable. ¿Ah? Porque incluso cuando hay un stand-by en que se negocia, porque eso es bastante común, por ejemplo, es muy común también en las stand-by, en los créditos documentarios rotativos, en donde los importes son millones de dólares, que al exportador por supuesto que le sirven, pero el importador le dice, compartamos los gastos, pero todo eso queda documentado en el texto del crédito, ¿tá? Nunca en un fee inicial antes de que te lo abran, porque suena muy raro. Yo la verdad es que no se los recomendaría. Bueno, ¿hay alguien más? ¿No? No, ahí ya estamos, respondimos todas las preguntas, Cristina. Realmente estamos recibiendo comentarios no solamente por los chats de aquí, agradeciéndote y felicitándote por la excelente ponencia, así que te transmito también desde Facebook. Gracias. Que te están felicitando y están agradeciendo, así que bueno, si querés dar simplemente unas palabras de cierre, un agradecimiento, así yo continúo contándoles los cursos que tenemos contigo. Bien, gracias a todos, gracias por las preguntas que fueron fantásticas, la verdad es que fueron muy interesantes, y bueno, espero que les haya servido esta charla y agradecer nuevamente a ICC por la organización de este evento. Bueno, que tengan buenas noches todos, y por acá me voy despidiendo yo entonces. A las órdenes. Muchísimas gracias, Cristina. Entonces yo aprovecho para comentarles que mañana tenemos un jueves de COMEX también con Cristina. Vamos a estar a la misma hora y en el mismo lugar, por Zoom a las 18 horas, de acceso libre y gratuito. Estos van a ser herramientas de comercio exterior, ¿sí? Y medios de pago y documentos de embarque a presentar por las partes, así que las personas de banco que están acá, que inviten también a sus colegas y por favor hagan extensiva la invitación, porque realmente la ponencia va a ser estupenda como la de hoy. Además aprovecho para contarles que en septiembre empezamos con Cristina
una serie de 4 masterclass abarcando lo que son temas bancarios, derecho bancario y financiero y también comercio exterior. Entonces, todas estas preguntas que se realizaron hoy, este ejercicio que realmente fue excelente y les agradecemos porque fue muy dinámico el hecho de las preguntas y respuestas, lo vamos a tener también en las masterclass, pero vamos a ir abarcando cada tema con más profundidad. Así que bueno, les agradecemos muchísimo y ahora les paso a comentar brevemente los próximos eventos que tenemos con ICC Capítulo Paraguay. Seminario web sobre la actualización de la firma digital, los documentos transmisibles electrónicos, ahí pueden ver la fecha y la hora. Vamos a pasar al siguiente. Tenemos fuerza mayor y hardship en el COVID-19 en pandemia. Este es un evento con una de las disertantes, realmente voy a pronunciar mal su nombre porque no lo sé pronunciar, así que lo pueden leer. El agosto 19 va a ser en inglés, eso ya se los comunicamos, pero es una de las número 1 en el mundo, así que en compraventa y justamente en el tema de contratos, así que se los recomendamos, lo va a organizar el CEDEP. También estamos con composición de textos jurídicos, con este seminario web con Alberto Muñoz Aguirre, que es un experto, el jueves 20 de agosto a las 18 horas por Zoom. Perfecto. También, bueno, como siempre, contarles que nuestra Comisión de Defensa de la Competencia está trabajando arduamente este año y tenemos todos los meses un evento especialmente dedicado. Lo mismo con cláusulas abusivas en los contratos de consumo. El lunes 31 de agosto a las 18 horas los esperamos porque realmente este es un seminario web de aplicación, muy natural y vamos a ver herramientas de uso diario donde ustedes van a entender que hay cláusulas abusivas y a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Así que los esperamos, todos estos eventos son de acceso libre y gratuito. Muchísimas gracias a todos, esperamos verlos mañana por esta misma plataforma a la misma hora con Cristina Malcori en el jueves de COMEX y gracias a CEDEP también por el apoyo y la organización de siempre. Hasta luego.